Empiezan los desayunos de 24 horas. Y hasta ahora queremos dar la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Yanine Cruz, asambleísta de Creo. Muy buenos días, asambleísta. Gracias por estar acá. Buenos días, Liz. Como siempre es un gusto poder acompañar. Un abrazo a todo el país. Bueno, estoy consciente de que seguro ha dormido poco, terminaron muy tarde en la madrugada el trabajo de la comisión, el aprobar este informe en el que después de 3 meses de trabajo, ¿cómo podría usted resumir, asambleísta, cuál es la mayor conclusión que deja el trabajo que realizó la comisión multipartidista de la Asamblea? Bueno, hoy a las 3 de la mañana concluimos en la comisión el aprobar el informe de 3 meses en donde hemos sentido que el Estado es responsable en el asesinato del general Gabela. Lamentablemente, no solo este es un homenaje a la familia y al sufrimiento del general Gabela, sino también a la pérdida de la vida de esos soldados que lamentablemente también fueron parte de este proceso en donde se criticó mucho la adquisición de los helicópteros Drup y nadie hizo nada. En ese sentido se determinó que la muerte del general Gabela se verifica como delincuencia organizada. El Estado es responsable porque las instituciones, la Fiscalía, en aquel entonces el exfiscal Chiriboga no tuvo la responsabilidad de dar obviamente con los asesinos intelectuales del general Gabela. La Contraloría no sancionó al exministro Javier Ponce por la pésima adquisición de los 7 helicópteros Drup. La Asamblea Nacional fue un blindaje, lamentablemente dando paso a la impunidad, comisión de fiscalización, comisión de relaciones internacionales y por supuesto la Asamblea como tal no dio resultado alguno. Y un comité interministerial a la cabeza del expresidente Correa con todos sus ministros conocieron los nombres de los asesinos del general Gabela, quienes fueron los autores intelectuales, y lo que hicieron fue ocultar estas evidencias. Por lo tanto, ellos son responsables. De esta manera, ayer terminamos un debate realmente intenso, porque durante estos 3 meses, en 90 días, hicimos lo que la Asamblea anteriormente en 8 años no pudo hacer. Ahora, si bien es cierto, usted dice, concluyen que esto fue un crimen de delincuencia organizada y está responsabilizando al Estado, ya lo ha mencionado, usted lo relacionan con la compra efectivamente de los helicópteros Drup. En este caso, ya usted ha hablado de un comité interinstitucional negligente. ¿Qué compete ahora, una vez que ustedes han entregado este informe y como comisión llegan a esta conclusión? Durante las diferentes comparecencias, tanto exministros como el expresidente de la República señalaron que conocían las impugnas internas que existían en las Fuerzas Armadas. No descartamos para nada la versión del perito, porque inclusive exministros dan fe de que existió el tercer producto donde relacionan la compra de los helicópteros Drup con el asesinato del general Gabela. Estos insumos van a servir a la Fiscalía porque hemos dado los nombres de quienes la UAFE tiene que investigar su patrimonio. No se descarta la relación que puede haber con algunas empresas offshore. Hay documentación oportuna que se tiene que investigar para dar con este crimen, pero también con quienes fueron partícipes de algunas coimas que se señalan. En ese sentido, la Fiscalía tiene una gran responsabilidad para dar con quienes fueron los ideólogos, lamentablemente, del asesinato del general Gabela. Ahora, y dentro de esta investigación que ustedes han solicitado, se realiza sobre el patrimonio de aquellos que estuvieron vinculados con la compra de los helicópteros Drup. Son 50 personas y sus familias, a quienes ustedes recomiendan se investigue. ¿Podría dar algunos nombres más allá de aquellos que forman quizás esa cadena dentro de la misma institución militar? ¿Quiénes fuera de eso ustedes están sugiriendo que también sean investigados? Bueno, todos los que participaron de la contratación, de la parte precontractual, la cúpula cercana al general Gabela cuando fue parte de esta institución, y por supuesto también parte de los exministros que fueron delegados para la Honorable Junta de Defensa. Aquí hay omisiones, pero también hay responsabilidades. Conocían que el general Gabela era amenazado por denunciar estos actos ilícitos que se daban en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esto es importante para poder demostrar
quiénes fueron partícipes de esta contratación, cómo se beneficiaron y sobre todo se habla de empresas relacionadas con empresas offshore, que se tiene que demostrar esa hoja y ruta del dinero para dar con los responsables. Ahora, algo que también llama la atención es que en el informe ustedes dicen que entre los 4 procesos fallidos y el proceso adjudicado para la compra de los helicópteros DRUF se revelan relaciones entre los altos mandos militares y representantes de empresas dedicadas a la venta de armamento militar. ¿Por qué relacionan la compra de los DRUF con la compra de armas? Considero que el tema de los helicópteros DRUF es el inicio de un sistema de contratación que tendrán que justificar. Gente cercana al gobierno señaló que aproximadamente se invirtió $1.000 millones en armamento. Tendrán que justificar bajo qué condiciones compraron este armamento, a qué países compraron el armamento, qué empresas ofrecieron y cuáles fueron los proveedores de armas. Por lo tanto, nosotros nos basamos en las diferentes comparecencias y lo preocupante es que uno de los cercanos al gobierno anterior dejó un importante documento y una huella, que no se investigue solamente el tema de los DRUF, sino el tema de los proveedores de armas. Así que el tema de los DRUF es el inicio para saber qué hay atrás de estos intereses que fueron adquiridos por la cúpula militar. Hablamos de $1.000 millones en armamento. Ahora, pero dentro de esto de aquí, la investigación, las sugerencias que se abra directamente, como digo, a quienes estaban vinculados o quizás a quien era la cabeza, al mismo expresidente Rafael Correa, y desde ahí hacia abajo a todos los que han estado vinculados durante todo este tiempo con todo lo que gira en torno al caso Gabela. Por supuesto, el presidente de la República tenía delegados, él conocía de los informes que se daban, del peritaje realizado por Roberto Mesa. Cada vez encontramos detalles en donde da la responsabilidad tanto al comité interinstitucional creado por el expresidente Correa para ministros ocultar información, ocultar evidencias. La pregunta es, ¿por qué le convenía al presidente Rafael Correa de aquel entonces ocultar la identidad de los asesinos intelectuales del general Gabela? Quizás eran personas que le podía afectar a la imagen del gobierno del expresidente Correa. Son temas que se tienen que investigar. Y por supuesto, cuando es asesinado el general Gabela, a los pocos días el expresidente de la República llama a la viuda de Gabela a señalar que por un robo es que él no se encuentra obviamente ya en este mundo. La pregunta es cómo sabía que era un robo sin determinar la investigación. Y lo que nos parece raro es que supuestamente ladrones ingresan al domicilio del general Gabela y no se sustraen absolutamente nada. Se pierde, por ejemplo, las radiografías del hospital donde es llevado el general Gabela. Hay que investigar cuál fue el general que envió a sus agentes a perseguir al general Gabela, pero también a sustraerse la historia clínica de cómo fue el historial después del disparo del general Gabela. Son situaciones que nos dejan consternados porque el Estado operó o ayudó para poder destruir las evidencias. Por lo tanto, todos tienen que responder. Si instituciones públicas, a la cabeza un jefe de Estado, fueron partícipes de este sistema de impunidad, no se descarta que sea esto un crimen de Estado. ¿A quiénes están recomendando ustedes también se incluya dentro de esto en cuanto a exministros, quizás tanto del Interior como de Defensa, que estuvieron involucrados durante este tiempo del caso Gabela? A todos los que participaron en este comité interinstitucional, pero sobre todo quienes supieron del tercer informe donde constan los nombres del asesino del general Gabela. Nos llama la atención que, por ejemplo, Lenin Lara supo del tercer producto hasta Lady Zúñiga. Entre este espacio se determina la responsabilidad de la pérdida del documento. No se descarta que puede ser un fraude procesal, porque se rompen, se dañan o se esconden las evidencias que tranquilamente pudo otorgarse a la Fiscalía para sancionar a los culpables. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el exministro José Serrano? ¿Se lo incluye también dentro de este periodo o él queda fuera de esta recomendación de incluirlo dentro de la investigación? Todos son investigados, todos son responsables por omisión. Usted sabe que claramente la Constitución obliga a que los funcionarios públicos
tienen que ser responsables de lo que hacen y también responsables de sus omisiones. Por lo tanto, todos los que participaron de este comité interministerial de la impunidad tienen que responderle a la justicia, pero sobre todo tienen que responderle a la familia Gabela. Ahora, usted ha mencionado en varias de sus respuestas ese tercer producto, ese informe donde se incluían todos los nombres, y es lo que hoy por hoy demanda no solamente la familia del general Gabela sea conocido, sino un país entero, ya nombres y apellidos, responsabilidades concretas. ¿Cuál es la recomendación en torno a ese tercer producto? Porque recordemos que incluso el perito Roberto Mesa estuvo acá en el país, estuvo reunido en la asamblea, acudió a la fiscalía. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la recomendación? ¿Que se vuelva a rehacer? ¿Qué están proponiendo en ese sentido? Hay el compromiso del retorno del perito Mesa para la reconstrucción del tercer producto. Hace poco supe que tuvo una comunicación directa con el ex fiscal Pérez, en donde se determinaba una fecha tentativa aproximadamente en enero para que retorne el perito Mesa. Esta incertidumbre de quién va a llegar a la fiscalía nos deja preocupados porque tenemos que asegurar de que se cumpla con lo establecido para que el perito pueda reconstruir este tercer producto y se pueda dar los nombres de quienes operaron para el asesinato del general Gabela. ¿Usted cree que se está cortando el camino para poder llegar a que por fin se conozca ya no solamente la razón de lo que hubo detrás del asesinato del general Gabela, sino quiénes fueron esos autores intelectuales y quiénes han sido definitivamente los encubridores de una verdad que el país merece conocer? Por supuesto. Más de 8 años he esperado para buscar esta documentación importante y poder dar indicios y que la Fiscalía haga lo suyo. No se niega que hay una violación a los derechos humanos, no se niega de que ministros, ministerios, al mando obviamente un jefe de Estado operaron para destruir las evidencias. Hay más incoherencia entre las versiones de los propios exministros, entre ellos que dan obviamente fe de que ellos fueron partícipes en este caso de manipular las evidencias y por lo tanto se tiene que dar con los responsables. El tema del general Gabela tiene que ser un precedente importante para el país para que jamás se cometa esta clase de abusos a los derechos humanos y dejar un precedente. Al excomandante de la Fuerza Aérea lo matan, estimada Lisset, porque empezó a denunciar temas de corrupción, porque le dijo al presidente de la República que está siendo amenazado y no hicieron nada para cuidar la vida del general Gabela. Acosaron a la familia del general Gabela. ¿Con qué intención? De silenciar. Eres un referente para la lucha de la corrupción y ese precedente tiene que quedar plasmado obviamente en la historia del Ecuador. No queremos volver a repetir esta dolorosa historia en donde se desaparezcan o apaguen voces que han luchado contra este sistema delictivo. Bueno, eso es lo que el país también espera, asambleísta, y queremos ya que de una vez por todas, después de 8 años, después del trabajo que ha venido realizando, el hecho de retomar esta investigación del caso de Gabela, por fin conocer todos los detalles que encierran la muerte por la que la viuda del general Gabela ha venido luchando durante todo este tiempo. Creo que su familia lo merece y, como digo, pues también el país, que haya este baño de transparencia y que también se marque un precedente ya en las sanciones respectivas en este caso. Así que quiero agradecerle. Así es. No, dígame. El tiempo le dio la razón al general Gabela. Quiero señalar eso, que el tiempo le dio la razón. Hubieron 2 atentados. Primero, a la honra y dignidad de la familia Gabela y lamentablemente con la pérdida de la vida, obviamente, del general Gabela. El tiempo le da la razón a la lucha de la familia Gabela y qué satisfactorio es saber que doña Patricia, la esposa de Gabela, nos ha dado una lección de lucha. Esto es realmente importante que todos asumamos de que la viuda de Gabela, junto a sus hijos y familiares, nos han dado una muestra y ejemplo de resistencia frente a un sistema prepotente, a un sistema que ha perseguido y que esto tiene que salir a la luz. Bueno, y ustedes están dejando también como recomendaciones a puerta abierta para que la justicia no solo quizás se centre en el asesinato, sino en otra arista que ustedes manifiestan quedaría en evidencia, lo que sucedió en esa etapa precontractual, contractual, de la adquisición de los helicópteros y cómo podría estar ligado también a la adquisición de armas. Ahí hay otra investigación paralela que realizar. Gracias por haber estado acá, pese a que ha dormido muy poco, por ese trabajo que concluyeron a las 3 de la mañana, así que le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Desayunos de 24 Horas. Es un gusto.